Hola, bienvenidos. Mi nombre es María Belén Agualongo y hoy en el tercer video de cápsulas de información del área de lengua y literatura vamos a tratar el tema de la leyenda. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Pues es reconocer los elementos característicos de la leyenda a partir de la lectura crítica. ¿Y cuál es el resultado de aprendizaje a alcanzar? Pues es distinguir a la leyenda de otros textos a partir de sus características más representativas, puesto que la leyenda es un relato único. Para ello, vamos a empezar con la siguiente historia. Se llama El gallo de la catedral. Durante la etapa colonial de Quito vivía en la ciudad un poderoso caballero lleno de riquezas, pero también de orgullo y prepotencia. No dudaba en insultar o despreciar a todo aquel que se cruzase por su camino, ya que se sentía el hombre más importante de todo el mundo. Tanto era su desprecio por todo que un día, volviendo borracho a su casa, se detuvo frente a la majestuosa veleta en forma de gallo de la Catedral de Quito. La observó y de sus palabras solo salieron barbaridades como: «Ese gallo es patético, menuda broma de gallo», o «es más bien un gallito en vez de un gallo». Para sorpresa del caballero, el gallo tomó vida y se descolgó de la veleta, atacándole ferozmente. Le hizo heridas por todas partes y luego volvió a su posición original. A la mañana siguiente, el hombre despertó con todas las marcas de picotazos y sangre por el cuerpo. No supo si fue verdad o producto de su imaginación por los efectos del alcohol, pero desde entonces no volvió a pasar delante de la catedral ni abrió el pico para humillar a nadie más. A partir del gallo de la catedral, vamos a identificar los aspectos más relevantes de la historia. ¿En qué época ocurre? En la época colonial de Quito. ¿Quiénes son los protagonistas? Un caballero prepotente y el gallo de la catedral, o también conocido como veleta. ¿Qué sucedió? El gallo atacó al protagonista por haberlo insultado. ¿Qué pasó al final? Nunca volvió a humillar a nadie más. Después del suceso, después de lo que le atacó el gallo, el caballero cambió de actitud. Bajo estas características que hemos identificado en la historia, podemos conceptualizar lo que es una leyenda. Las características más importantes de la leyenda, por ejemplo, son que es una narración de origen oral, es decir, que se transmite de generación en generación a través de relatos orales. Está basada en algún hecho histórico, es decir, en algo real que haya sucedido en un determinado lugar. Está enriquecida por la imaginación popular, es decir, que la comunidad, las personas que viven cerca del lugar de donde se origina la leyenda, empiezan a agregar un poco de elementos extraordinarios a la historia. Además, incluye un mensaje. Este puede ser de protección medioambiental o puede ser de un cambio de actitud. Además, refleja la identidad de diferentes culturas, es decir, la confluencia de las características que representan a ciertas etnias, a ciertas comunidades, a ciertas poblaciones en el relato de la leyenda. Y por último, presenta un conflicto en el personaje. Esta característica es compartida con otros textos literarios, sin embargo, aquí también cuenta como una característica de la leyenda. Por ejemplo, en El gallo de la catedral podemos decir que está basada en algún hecho histórico porque nos narra la época colonial, incluye el mensaje que es el cambio de actitud del hombre prepotente a un hombre más humilde y además presenta el conflicto de un personaje, el hecho de que tenga actitudes negativas el caballero prepotente y que luego las haya cambiado, pero a partir de que el gallo cobró vida y lo atacó.
Una de las leyendas más conocidas del Ecuador es la leyenda de Cantuña. Podemos identificar, por ejemplo, que es una narración de origen oral por la cantidad de versiones que existen en el cuento o variaciones que existen. Por ejemplo, está basada en algún hecho histórico. El atrio de San Francisco existe, es algo real, la construcción fue un hecho histórico, seguramente. Entonces, a partir de eso nace la leyenda. Está enriquecida con la imaginación popular, sí, por el hecho de que Cantuña hace un pacto con el diablo y él le ofrece ayuda. Eso es algo imaginativo de la sociedad en ese tiempo. Ahora es tu turno. Escucha con atención el siguiente relato. El agualongo. El agualongo era una estatua que representaba a un niño indígena tejedor. El viernes 3 de febrero se estaba llevando a cabo, como todos los días, la acostumbrada feria en la plaza pública. Sin embargo, no era un día común. A las 11 de la mañana, un sonido fuerte y prolongado alarmó a la población. Hubo una réplica del sonido aún más estremecedora a las 12 del día. Cuando el estremecedor ruido se escuchó por tercera vez a las 2 de la tarde, medio pueblo ya había salido a la plaza para especular acerca del macabro ruido. A las 4 de la tarde, la gente estaba pasmada de miedo cuando se volvió a escuchar aquel sonido proveniente de las entrañas de la tierra, provocando angustia por lo tétrico que era. En ese momento de angustia, toda la ciudad autoconvocada en la plaza central dirigieron su mirada de angustia hacia el agualongo, que sobre su propio pedestal giró de forma lenta, pausada y rítmica. Luego de unos escasos segundos, regresó a su posición habitual. La población se quedó sin habla ante el hecho sobrenatural. Pocos pudieron darse cuenta que aquellos sucesos sobrenaturales eran los anuncios de la terrible catástrofe que ocurrió el siguiente día, el sábado 4 de febrero, cuando un terremoto devastó la ciudad de Riobamba. El cataclismo sepultó para siempre a la enorme figura, por lo que llegaron a la conclusión de que el agualongo quiso ver por última vez la ciudad antes de su destrucción. Analicemos la siguiente leyenda. ¿Es una narración de origen oral? Seguramente, puesto que este terremoto sucedió en 1797, hace muchísimo tiempo. Entonces es probable que los sobrevivientes contaron esta historia a sus hijos y luego esos hijos a sus hijos y así de generación en generación en generación hasta la actualidad que conocemos este relato. ¿Está basada en algún hecho histórico? Pues sí. El terremoto de Riobamba fue el 4 de febrero de 1797. Fue algo real. ¿Está enriquecida con la imaginación popular? Pues sí. No sabemos si es que la estatua verdaderamente dio vuelta, pero es lo que nos narra la población que estuvo y que sufrió ese terremoto. Incluye un mensaje. El mensaje no es tan evidente. Sin embargo, podemos decir que como personas debemos de estar alertas a los sucesos que ocurren a nuestro alrededor, porque algunos sí merecen atención y nos pueden estar previniendo de algunas cosas. En esta historia, por ejemplo, el hecho de que la estatua haya dado la vuelta, que haya habido sonidos, en cierta parte sí estaban anunciando que iba a haber un temblor. ¿Refleja la identidad de diferentes culturas? Pues sí. El agualongo es una estatua quichua, era una adoración de esa comunidad. Además de agualongo significa niño tejedor en quichua, entonces ahí podemos ver la confluencia de estas culturas. Y por último presenta el conflicto de un personaje. Aquí más bien no es un personaje, sino es toda la comunidad de Riobamba que estuvo presta a ese hecho y que había visto eso. Por último, es tu turno de trabajar. En la descripción vas a encontrar un link que te llevará a un taller, a una hoja interactiva en la que vamos a realizar una actividad parecida a las que hicimos con anterioridad. La leyenda es sobre Etza e Iguia. Entonces no necesitas buscar el video aparte, en el taller está el video y solo necesitas
llenar y contestar las preguntas que van a estar ahí. Mucha suerte en esa actividad. Muchas gracias por tu atención y el tiempo dedicado a este video. Espero hayas aprendido más sobre la leyenda y también en la descripción voy a dejar otro link que te va a dirigir a una página en donde encontrarás leyendas de todo el Ecuador, leyendas de la costa, de la sierra, del oriente e incluso de Galápagos, para que conozcas más de nuestra cultura. Yo sé que la mayoría ha escuchado leyendas, por ejemplo, de la leyenda de Cantuña, las que hemos revisado en este video, pero ¿sabías que hay una leyenda sobre un sapo que se convierte luego en un tigre y se devora a un hombre? Así de increíbles son las historias que se cuentan en nuestro Ecuador. Así que te invito a que visites el siguiente link. De nuevo, muchas gracias, esperando que haya sido de tu agrado y hasta la próxima.